Hoy vamos a continuar con nuestra pequeña serie sobre la salvación. Dios nos salvó de sí mismo, de su ira que arde en contra de cada pecador. Dios nos salvó por medio de sí mismo. O sea, no necesitaban ninguna ayuda, ni mucho menos de nosotros. Y Dios nos salvó para sí mismo, para disfrutarnos y recibir gloria de nosotros para siempre. Es una bendición, es un privilegio poder meditar y pensar en la salvación que refleja las perfecciones de nuestro Dios que queremos adorar. La vez pasada vimos dos verdades, la depravación total del hombre y la elección. Vimos que estamos muertos en nuestros delitos, pecados, y Dios es quien nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando hablamos de quién decidió de que íbamos a ser salvos, Dios es quien tomó la decisión primero de salvarnos. Hoy vamos a ver las dos verdades de la regeneración y la conversión. Y los dos mensajes que siguen serían la justificación y la santificación, y luego la preservación y la glorificación. Pero la clave en cada mensaje es de que yo estoy tratando de poner el rol del hombre y el rol de Dios a la par, o sea, para ver realmente quién hace qué en la salvación en cada etapa. O sea, pre-salvación, el momento de conversión, vimos, o sea, de que nosotros estuvimos muertos y Dios es quien nos escogió antes de la fundación del mundo. Ahora estamos viendo el instante de la conversión, digamos, en ese momento en que Dios da vida, regeneración, y nosotros nos arrepentimos y creemos. Y la gran pregunta es, ¿qué vino primero? Por lo menos de manera lógica, ¿qué viene primero? ¿Dios te da vida porque crees o crees porque Dios te da vida? Se trata de la ley de causa y efecto. ¿Qué es lo que causa el otro? Y cristianos difieren en cuanto a este punto. Es básicamente como la pregunta que hace en el mundo, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Y como que están debatiéndolo y uno luego abre su Biblia y dice, pero no debe ser controversial. O sea, la Biblia tiene todas las respuestas, no es una gran duda. La gallina vino primero, Dios creó a la gallina madura y luego tuvo un huevo. Y creo que será similar en nuestro estudio de la salvación, de que si vamos a la Escritura va a ser obvio qué vino primero, qué causó el otro. Va a ser obvio de que nosotros vemos a Cristo porque primero Dios nos dio ojos. O sea, el cadáver no hace nada. Si nosotros creemos, ¿es por qué? Es porque primero Dios nos dio vida. Obviamente ocurren en el mismo instante. No es de que Dios te da ojos y luego 10 días después ves. No es de que Dios te da oídos y luego 10 años después escuchas. No, en el momento que Dios vivifica, pues tú te arrepientes, tú odias tu pecado y tú crees en Jesucristo. Pero sí, cuando hablamos de causa y efecto, la causa es la regeneración, el efecto es la conversión. ¿Sí? Entonces, hoy en esta tarde vamos a estudiar esta gran realidad, estas dos verdades acerca de nuestra salvación que aumentará nuestra gratitud y alabanza a Dios. Que Dios vivifica y que nosotros nos arrepentimos. Y vamos a comenzar con la verdad de la regeneración. Y tal vez como introducción podemos comenzar en Efesios capítulo 2, un pasaje bien conocido. Quisiera leer los primeros 10 versículos solamente para recordarnos del tema y luego vamos a orar para pedir la ayuda del Señor. Dice Pablo en Efesios 2, 1: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor, te suplicamos en esta tarde que tú nos ilumines y nos ayudes a comprender esta verdad de que tú nos diste vida y debido a esto luego creímos en ti. Ayúdanos a humillarnos delante de esta gran verdad y poder vivir delante de ti en una manera que refleja en lo que tú has hecho por nosotros. También te rogamos que nos animes a proclamar y predicar tu evangelio al mundo, sabiendo de que tú salvas por medio de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, comencé con ese texto porque une las verdades que vimos la vez pasada y las verdades que vamos a ver hoy. Une la verdad de que nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos cadáveres, hijos de ira, y luego Dios nos dio vida, versículo 5 de Efesios 2, y luego después de recibir esa vida es cuando nosotros creemos y aún después hacemos obras. Todo lo que viene en la salvación viene debido a la obra de Dios en nosotros, en darnos vida. Y eso es una verdad que se enseña en toda la Escritura, no es una verdad nuevo testamentaria. De hecho, si regresamos en nuestras Biblias a Deuteronomio 30, un día llegaremos a Deuteronomio 30 para una mayor explicación, pero nada más rápido, vean. Deuteronomio 30, como yo lo entiendo, es la primera prueba, la primera idea del nuevo pacto, esa idea de regeneración. Cuando Moisés escribe en Deuteronomio 30, versículo 6, de que circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Es decir, que Dios va a hacer una obra en el corazón del hombre, dándole la capacidad de amarle, de no pecar y así vivir eternamente con Él. Ahora, veremos esta verdad un poco más mientras avanzamos en la Escritura, pero la promesa del nuevo pacto es una regeneración completa. Nosotros estamos recibiendo parte de las bendiciones del nuevo pacto hoy, pero no todo, no amamos perfectamente a Dios todavía. Moisés está hablando de algo que ha sido inaugurado de alguna manera en nosotros, en la iglesia, pero su cumplimiento final todavía queda futuro. Vemos otra explicación de esa realidad en Jeremías 31, otro texto muy clave, muy conocido acerca del nuevo pacto. En Jeremías 31, comenzando con el versículo 33, Jeremías 31, 33. Ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán,
desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces la promesa del nuevo pacto en su cumplimiento final, nuevamente es una obra divina en el corazón del creyente, en donde Dios va a escribir su ley en su mente, la va a escribir en su corazón y le va a permitir obedecerle perfectamente. Y repito, esto ha comenzado en nosotros en la parte interna del hombre, en lo inmaterial. Nuestras almas, por decirlo así, han sido regeneradas, pero todavía estamos dentro de cuerpos caídos. Entonces, el cumplimiento final del nuevo pacto, de Deuteronomio 30, Jeremías 31, será cuando tenemos corazones regenerados dentro de cuerpos regenerados, ¿sí? Luego también en el pasaje famoso de Ezequiel 36, del valle de huesos secos, que habla de la restauración futura de Israel, vemos de que básicamente el hombre sin Cristo, sin Dios, se ve como un valle lleno de huesos secos, sin vida, y luego Dios habla, ¿no? Ezequiel profetiza y la palabra de Dios da aliento, ¿no? a los huesos y se unen y se forman los ligamentos, los tendones, los músculos y luego la piel y todo el cuerpo y reciben vida, que habla de la misma realidad, ¿no? De que Dios va a regenerar. En particular, Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26. Os daré corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, tenemos esa realidad de que Dios promete de que un día su pueblo le va a obedecer perfectamente porque van a ser nuevos, van a ser regenerados. Y como dije, ahora estamos como a la mitad más o menos de ese proceso. Nuestro espíritu por dentro ha sido renovado, regenerado. La creación física, incluyendo nuestros cuerpos, todavía espera la regeneración. Cristo habla de esto en Mateo 19, las 2 veces que la palabra regeneración se usa en el Nuevo Testamento. Jesucristo lo usa en Mateo 19 hablando de la regeneración de todo el cosmos en el futuro. Dice en Mateo 19, versículo 28, Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, que la regeneración totalmente cumplido, según Jesucristo, será cuando Dios renueve, da vida a toda su creación, dándonos cuerpos nuevos, creando un nuevo mundo, nueva tierra, nuevos cielos, y allí obedeceremos perfectamente a Dios. Ahora, en la iglesia, en nuestros tiempos, como dije, tenemos nuevos corazones, la parte inmaterial, somos nuevos por dentro. Y esto es, digamos, el primer paso para llegar a la vida eterna. Es un paso necesario. Recuerden que Jesucristo dice en Juan 3, de que si no naces de nuevo, no tienes parte con Él. La única manera de entrar en el reino de Jesucristo es de nacer de agua y de espíritu, que es una referencia al pasaje en Ezequiel que leímos, de Ezequiel 36, de que Dios los iba a limpiar con agua limpia y luego iba a poner su espíritu en ellos. Tito 3:5 habla de lo mismo cuando habla de la regeneración, habla de
de lavamiento con agua y renovación. Entonces, la pregunta, y creo que la respuesta es obvia, pero la pregunta es, ¿quién ocasiona esa regeneración? O sea, ¿el cadáver es quien decide tener vida de nuevo? O sea, ¿el cadáver es quien hace esa regeneración? Obviamente que no. Dios es quien decide. Somos engendrados, como Jesucristo explica en Juan 1, versículo 13, de que nosotros no somos engendrados de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del varón, sino ¿de quién? De la voluntad de Dios. ¿No? Llegamos a tener vida por la voluntad de Dios y no de nosotros. Juan 6, nadie viene al Padre si nadie viene al Hijo, sino el Padre no lo arrastre. Hechos 13, 48, ya lo leímos la vez pasada. Solamente creyeron los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la verdad es que cuando pensamos en todos los pasajes que hablan de la regeneración, cuando vemos todas las ilustraciones, o sea, es obvio de que es algo que Dios tiene que hacer y que el hombre no participa en ninguna manera, ¿no? ¿Qué parte juega el bebé en su nacimiento? Pues cero. Igual entonces con el segundo nacimiento nosotros no participamos. ¿Cuánto y cómo podía Nicodemo controlar el viento en Juan 3? No, o sea, nadie controla dónde el Espíritu sopla. ¿Puede uno circuncidar su corazón? No. ¿Huesos secos son capaces de unirse, crear carne y vivir? No. ¿Un cadáver puede resucitar a sí mismo? No. ¿No? ¿Qué participación tendrá la tierra en el futuro cuando Dios lo renueve y lo regenera? Ninguna participación. Un muerto no puede decir que Jesús es Señor, según Pablo en 1 Corintios 12, 3. Entonces, si la regeneración es algo que Dios requiere para la salvación, Él tiene que hacerlo. Ahora, rápidamente, algunos de los resultados de la regeneración de nuestros espíritus. Según Pedro 1, 4, ahora compartimos la naturaleza divina. Es decir, que todos los atributos comunicables de Dios, su misericordia, su compasión, su justicia, todo lo que Dios es en términos de su naturaleza, ya somos iguales en nuestra alma, en nuestro hombre interior. Obviamente, repito, es importante recalcar de que somos nuevas criaturas solamente por dentro, pero nuestro espíritu está esclavizado dentro de un cuerpo caído. Y nosotros como seres humanos somos la unión de esas dos partes, la parte inmaterial y la parte material. Y esas dos partes no pueden funcionar independiente de la otra. O sea, tu alma no puede pensar por sí solo. Tu alma piensa con tu cerebro físico. Y tu cerebro físico está caído, está habituado al pecado. Por eso sigues luchando con el pecado. Pero no porque tu espíritu está mal, sino porque está dentro de un cuerpo caído que no funciona correctamente. Ahora, Efesios 4, somos nuevos seres, somos nuevas criaturas, según Corintios 5, 17. Tenemos una nueva mente, 1 Corintios 2, 16, mente espiritual, el cerebro todavía no. Tenemos nuevos corazones, Romanos 5, 5. Entonces, somos nuevos por dentro. ¿Y cuál es la implicación entonces? ¿Cómo aplicamos, cómo obedecemos esa verdad? De que nosotros que éramos muertos, cadáveres espirituales, recibimos vida como un regalo de Dios y debido a esto creímos y llegamos a ser cristianos. Bueno, creo que la primera implicación, la más obvia, es de que nadie aquí podemos jactarnos de nuestra fe. Nadie aquí podemos jactarnos de ser cristianos. Yo no puedo decir que soy mejor que mi vecino no cree, yo sí.
Y somos muy dados a pensar de que eso es porque yo soy mejor, ¿no? De que mi vecino no tenía el intelecto, no tenía la capacidad de escoger a Jesucristo. Él está loco. Él tiene problemas, él mucho pecado, él es malo. Yo no, yo seguía a Jesucristo. No, pero piensa en lo que eras antes de Cristo. Eras un cadáver igual que tu vecino. No es de que existen niveles de cadáveres, que tú estabas menos podrido que tu vecino. No importa, todos éramos cadáveres. Y la única razón que tú ves la belleza de Cristo hoy y tu vecino todavía no, es porque Dios te dio vida. Toda la gloria, toda la jactancia va a Dios. Nada puede venir sobre nosotros, porque Dios es quien nos dio vida. Ahora, otra implicación o aplicación que creo que es importante hacer es de que luego muchos piensan, entonces, ok, Dios hace todo. Ya entiendo el punto, Josías. Dios hizo todo en la elección, Dios hizo todo en la regeneración. Nosotros somos pasivos, simplemente recibimos. Dios hace la obra, ahora somos quietos y no hacemos nada. No, totalmente incorrecto. Nosotros tenemos la responsabilidad de arrepentirnos y creer. Tenemos que seguir a Cristo y amarlo. Y esto se hace más obvio cuando vemos el medio por el cual Dios regenera. No es de que Dios simplemente de esa persona y ¡ting!, ya tiene vida, sino que Dios utiliza un medio. ¿Y cuál es el medio que Dios usa para regenerar a un hombre? Usa el medio de la predicación de su evangelio, que requiere la participación de un predicador y la participación de un oyente. Dios regenera por medio de su palabra. Veamos un par de pasajes que explican esto. 1 Pedro 1, tal vez es el más famoso. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y luego al final, en el versículo 23, especifica el medio, en que dice, 1 Pedro 1, 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, fuimos renacidos, ¿cómo? Dice, fuimos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, es un misterio, no lo comprendemos, pero hay un cadáver que no tiene vida, que no tiene ojos, que no tiene oídos. Y un predicador le predica, le explica el evangelio, y Dios hace que ese evangelio imparta vida al muerto. El evangelio de Romanos 1, 16 en adelante es poder para salvar al muerto, para darle vida. Entonces esto requiere normalmente que haya un predicador predicando el evangelio y que alguien lo escuche. Y Dios usa la palabra, su espada, para regenerar. El Espíritu Santo aplica la palabra y le hace nacer de nuevo. Santiago 1 afirma lo mismo. En Santiago 1, 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, la manera en que llegamos a tener vida es de que Dios usó el medio de la predicación de la palabra de Dios, que alguien tenía que predicar y alguien tenía que escuchar. Esto significa de que aunque Dios recibe toda la gloria porque Él es quien da vida, nuestras voluntades están involucradas necesariamente. Alguien tiene que predicar, alguien tiene que oír y luego aceptar el mensaje. O sea, tú no llegaste a la salvación porque Dios hizo zap y ya eres salvo.
O sea, escuchaste el Evangelio y de tu propia voluntad tú abandonaste el mundo, abandonaste el pecado y seguiste a Cristo. Viste la hermosura de su mensaje y abrazaste a Cristo. Entonces vamos a hablar de eso al final, pero tenemos que predicar el Evangelio con un entendimiento correcto tanto de la regeneración como la conversión. De que Dios hace la obra, el milagro de la conversión, pero el hombre tiene que aceptarlo con su propia voluntad, con su propia mente. Y eso nos...